¿Qué sucede cuando un médico arrogante juzga a una anciana por su apariencia humilde? A veces, las lecciones más profundas de la vida provienen de las fuentes más inesperadas. La historia que estás a punto de escuchar trata sobre prejuicios, dignidad y una revelación impactante que cambiará la perspectiva de un hombre para siempre, demostrando que la verdadera riqueza no siempre se encuentra en una cuenta bancaria. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El director de la clínica se reía mientras señalaba a la anciana que esperaba en la recepción. Sus ropas sencillas contrastaban con el ambiente opulento de la clínica privada. «Miren quién apareció por aquí», murmuró a los colegas médicos a su lado, la sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Debe haberse perdido de camino al centro de salud público. La mujer de cabellos grises y manos callosas permanecía sentada, observando todo con ojos serenos que parecían guardar secretos profundos. Lo que hizo a continuación congeló la sonrisa en su rostro para siempre. Pero para entender completamente este giro, necesitamos retroceder algunas horas. Doña Alma se había despertado esa mañana de martes con un dolor en el pecho que ya conocía bien. No era del corazón, como muchos podrían pensar. Era el dolor de ver a su nieta Sofía consumiéndose lentamente en una cama de hospital público, donde los recursos escasos y la falta de esperanza parecían absorber la vida de la joven de apenas 22 años con cada día que pasaba. El diagnóstico era cruel: un tumor cerebral raro que exigía una cirugía de altísimo riesgo y un costo aún mayor. En el sistema de salud público, Sofía estaba en la lista de espera desde hacía meses, mientras su condición se deterioraba. Los médicos hablaban de un procedimiento complejo, lista de prioridades y otras palabras que sonaban como una sentencia de muerte disfrazada de burocracia. Alma había criado a Sofía desde pequeña, después de que los padres de la niña murieran en un accidente de tráfico. Había trabajado como limpiadora, lavandera, cocinera, cualquier cosa que pudiera mantener a las dos. Sus manos ásperas contaban la historia de décadas de trabajo arduo, pero sus ojos guardaban algo que pocos conseguían percibir: una inteligencia aguda que había sido moldeada no por diplomas universitarios, sino por la escuela más rigurosa que existe, la vida. Esa mañana, después de otra visita angustiante al hospital público, donde vio a Sofía cada vez más débil, Alma tomó una decisión que venía madurando en su corazón desde hacía semanas. Tomó el metro hasta la zona más exclusiva de la ciudad, donde se encontraba la Clínica Santa Elena, conocida por sus equipos de última generación y médicos de renombre internacional. El trayecto de 1 hora y media le dio tiempo para organizar sus pensamientos. Observaba por la ventana del vagón los paisajes que cambiaban gradualmente, desde las periferias con casas amontonadas hasta los rascacielos espejados del centro financiero. Era como viajar entre dos mundos completamente diferentes. Mundos que raramente se tocaban, excepto cuando era conveniente para aquellos que ocupaban la cima de la pirámide. Al llegar a la clínica, Alma sintió el peso de las miradas. La recepcionista, una joven de cabellos rubios perfectamente peinados y uñas impecables, apenas disimuló su incomodidad al verla acercarse al mostrador de mármol. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con un tono que dejaba claro que dudaba que Alma tuviera algún motivo legítimo para estar allí. «Necesito hablar con el director clínico», dijo Alma con voz calmada pero firme. «Es sobre una cirugía para mi nieta». La recepcionista intercambió miradas significativas con una colega y soltó una risita ahogada. «Mire, señora, esto es una clínica privada. Los valores de nuestros procedimientos son bastante específicos. Tal vez sería mejor que buscara el centro de salud de su barrio».
Alma no se movió. Dije que necesito hablar con el director clínico. Fue en ese momento que el doctor Alejandro Valdivia apareció en la recepción acompañado de otros 2 médicos. Alto, elegante, con cabellos grises perfectamente peinados y un traje que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año. Él personificaba todo lo que había de más elitista en la medicina privada. Había construido su reputación no solo por su competencia técnica, que era innegable, sino también por su habilidad para transformar el dolor ajeno en un lucro sustancial. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó, ya demostrando irritación antes incluso de comprender la situación. Esta señora quiere hablar con el director clínico, explicó la recepcionista, enfatizando la palabra señora de forma casi irrespetuosa. El doctor Valdivia miró a Alma de arriba abajo, sus ojos calculando rápidamente qué tipo de problema tendría que resolver. «Soy yo el director. ¿Qué necesita usted?» Alma se levantó lentamente de la silla donde se había sentado. A pesar de sus 73 años y su estatura media, había algo en su postura que imponía respeto, una dignidad natural que ni la pobreza ni los años habían logrado quebrantar. «Mi nieta necesita una cirugía cerebral urgente. Tumor en el lóbulo frontal izquierdo, inoperable, según los médicos de la sanidad pública. Sé que aquí ustedes tienen el equipo y la especialización necesaria». El doctor Valdivia soltó una carcajada que resonó en la lujosa recepción. «Señora, ¿usted tiene idea de cuánto cuesta una cirugía neurológica de esa complejidad? Estamos hablando de 80.000 euros como mínimo. Eso sin contar los exámenes preoperatorios, la hospitalización en la UCI, los medicamentos importados. ¿Y tiene idea de cuánto vale la vida de una chica de 22 años?» replicó Alma, su voz manteniendo el mismo tono calmado, pero con una firmeza que hizo que algunos presentes se detuvieran a observar. «Mire, entiendo su angustia», continuó el médico, ahora con un tono condescendiente que dejaba clara su superioridad. «Pero esto no es un hospital de caridad. Tenemos costos operativos altísimos, equipos que valen millones, un equipo de profesionales con formación internacional. No puedo simplemente hacer excepciones porque usted sea pobre», interrumpió Alma. El silencio que siguió fue incómodo. El doctor Valdivia sintió todas las miradas sobre él. Pacientes, empleados, colegas, necesitaba recuperar el control de la situación rápidamente. «No es una cuestión de prejuicio, señora. Es una cuestión de realidad. La medicina privada funciona con reglas de mercado. Si atendiéramos gratuitamente a todos los que nos buscan, tendríamos que cerrar las puertas en una semana». Alma caminó unos pasos hacia el médico, sus zapatillas gastadas haciendo un ruido suave contra el suelo de mármol. Cuando se detuvo justo frente a él, pudo ver detalles que antes había ignorado. La inteligencia penetrante en sus ojos castaños, la postura erguida a pesar de la edad, las manos que, aunque callosas por el trabajo, se movían con una elegancia natural. «Doctor Valdivia», dijo ella, pronunciando su nombre con una precisión que lo sorprendió. «Usted se graduó en la Universidad Complutense en 1982. Se especializó en neurocirugía en el Hospital Clínico San Carlos y hizo su residencia en Francia entre 1986 y 1989. ¿Correcto?». El médico parpadeó, confundido. ¿Cómo podría una limpiadora saber detalles tan específicos sobre su formación? «También sé que usted publicó 17 artículos en revistas científicas internacionales, siendo el más citado sobre técnicas mínimamente invasivas para la extirpación de glioblastomas, publicado en el New England Journal of Medicine en 2005. Ahora, el doctor Valdivia estaba visiblemente perturbado. La información era demasiado precisa para ser casual. «¿Cómo sabe usted eso?». Alma sonrió por primera vez desde que había llegado. Pero no era una sonrisa alegre, era la sonrisa de quien está a punto de revelar un triunfo guardado durante mucho tiempo. «Porque leí sus artículos, doctor.
Todos ellos, incluido el que usted nunca publicó, aquel sobre la correlación entre el estatus socioeconómico y la calidad de la atención médica en España. Muy interesantes sus conclusiones sobre cómo los médicos tienden a subestimar la capacidad de pago y la inteligencia de los pacientes de clases menos favorecidas. La sangre desapareció del rostro del médico. Ese artículo había sido su tesis doctoral, un trabajo que había decidido no publicar porque las conclusiones eran demasiado controvertidas para su carrera. Señora, no sé qué está insinuando. No estoy insinuando nada, doctor. Estoy constatando, así como constaté que usted tiene razón sobre los costos de la cirugía. Alma abrió el bolso sencillo que llevaba y de él sacó un sobre amarillento. 80.000 euros conforme a lo solicitado. Y fue entonces cuando ella comenzó a sacar del sobre fajos de billetes perfectamente organizados, colocándolos sobre el mostrador de la recepción, uno por uno, mientras todos en la sala observaban en silencio absoluto, como si estuvieran presenciando un truco de magia imposible de explicar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El doctor Valdivia sintió sus piernas temblar mientras observaba los fajos de billetes acumularse sobre el mostrador de mármol. El sonido seco de los billetes golpeando la superficie pulida resonaba en la recepción como gotas de lluvia en un tejado de zinc, cada una marcando un segundo más de su creciente humillación. Sus colegas médicos, que momentos antes se reían de sus bromas crueles sobre la intrusa, ahora permanecían mudos, con los rostros pálidos, como si hubieran visto un fantasma materializarse ante sus ojos. La recepcionista rubia había dejado de fingir que trabajaba y observaba la escena con la boca entreabierta, sus uñas impecables, tamborileando nerviosamente sobre el teclado. Los pacientes en la sala de espera, ejecutivos con trajes caros, señoras cubiertas de joyas, personas acostumbradas al lujo, ahora susurraban entre sí, sus ojos fijos en la mujer anciana que acababa de transformar aquel ambiente de arrogancia en un escenario de bochorno. Como el doctor Valdivia tragó saliva, su voz saliendo como un susurro ronco. ¿Cómo tiene usted todo este dinero? Alma continuó organizando los billetes con la misma calma con la que organizaría verduras en un mercado. Sus manos callosas, que él había juzgado como símbolo de inferioridad, ahora se movían con una precisión que revelaba décadas de experiencia en lidiar con situaciones complejas. Doctor, ¿alguna vez se ha parado a pensar por qué una limpiadora sabría detalles tan específicos sobre su formación académica? El médico negó con la cabeza, incapaz de articular una respuesta coherente. Su mente, entrenada para diagnósticos complejos y cirugías delicadas, parecía haberse bloqueado ante aquel rompecabezas imposible. Porque durante 45 años limpié las oficinas de Repsol. No solo limpié, doctor. Observé, aprendí, absorbí cada conversación, cada informe dejado sobre las mesas, cada presentación olvidada en las salas de reuniones. Alma hizo una pausa, permitiendo que la información penetrara en la conciencia aturdida del médico. Ustedes hablaban de fusiones, adquisiciones, inversiones multimillonarias, como si yo fuera un mueble de la sala, como si la limpiadora fuera sorda, muda e invisible. El doctor Alejandro Valdivia sintió la sangre helarse en sus venas. Empezaba a comprender la magnitud del error que había cometido, pero todavía no podía procesar completamente las implicaciones de lo que estaba oyendo. Compré acciones de la empresa allá por los años 80, cuando costaban céntimos. Invertía 15, 20 euros al mes, lo que sobraba después de pagar el alquiler y la comida. Mis compañeros de trabajo se reían de mí, decían que estaba tirando el dinero.
Pero yo había escuchado a los ejecutivos hablar de expansión, del descubrimiento de nuevos yacimientos, de contratos internacionales que convertirían a Repsol en un gigante mundial. La sala estaba en silencio absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haberse detenido, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración para escuchar aquella confesión extraordinaria. Cuando la empresa creció, mis acciones crecieron con ella. Cuando descubrieron nuevos campos de petróleo, yo ya lo sabía desde hacía meses, porque limpiaba la sala donde los geólogos presentaban sus informes. Cuando había rumores de problemas, yo vendía antes de que el escándalo estallara. No por información privilegiada, doctor, sino porque una limpiadora que trabaja 45 años en el mismo lugar aprende a leer personas, documentos y situaciones mejor que muchos ejecutivos. El doctor Valdivia se pasó la mano por el rostro, sintiendo gotas de sudor correr por su frente, a pesar del aire acondicionado helado. Su camisa de marca italiana, que había costado más de 200 euros, ahora se le pegaba incómodamente a la espalda. «Usted», tragó de nuevo, luchando por formar las palabras. «¿Usted es millonaria?» Alma sonrió de nuevo, pero esta vez había una pizca de tristeza en esa sonrisa. «Doctor, tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero ¿sabe lo que he aprendido en todos estos años? Que el dinero no compra el respeto, no compra la dignidad y definitivamente no debería comprar el derecho de una nieta a vivir». Terminó de organizar el último fajo y empujó el dinero hacia el médico. 80.000 euros conforme a lo solicitado. Ahora necesito que me explique cuándo puede ser operada mi nieta Sofía. El doctor Valdivia miró el dinero como si fuera una serpiente venenosa lista para atacarlo. Sus manos temblaron cuando intentó coger el primer fajo y por un momento pareció que iba a desmayarse allí mismo, sobre el mostrador de mármol que ahora se había transformado en el altar de su humillación. La cirugía puede ser programada para, tartamudeó, perdido entre la vergüenza y la necesidad profesional de recuperar algo de control. «Mañana», dijo Alma con firmeza. «Mi nieta lleva 4 meses ingresada en el Hospital General de San Pablo. El tumor está creciendo. Cada día de retraso disminuye sus posibilidades de supervivencia. Usted tiene los equipos, tiene el equipo humano, tiene la experiencia. Lo que lo ha impedido hasta ahora no ha sido la capacidad técnica, ha sido el prejuicio». La palabra prejuicio cayó sobre el ambiente lujoso como una bomba silenciosa. Los otros médicos presentes bajaron la vista, incapaces de sostener la mirada de la mujer que acababa de desenmascarar la hipocresía de todo el sistema en el que estaban. Inmersos. Pero, señora Alma, el doctor Valdivia intentó recuperar algo de control. Procedimientos como este requieren preparación, exámenes preoperatorios específicos, un equipo multidisciplinario que ustedes tienen disponible todos los días de la semana, interrumpió ella. Doctor Valdivia, he pasado los últimos 4 meses investigando sobre neurocirugía. Leí sus artículos, estudié las técnicas más avanzadas, consulté a especialistas internacionales por videoconferencia. Sé exactamente lo que mi nieta necesita, cuánto tiempo dura el procedimiento y cuál es la tasa de éxito cuando es realizado por un profesional de su calibre. El médico sintió como si estuviera siendo sometido a un examen oral por un tribunal de profesores, pero esta vez los papeles estaban invertidos. La limpiadora se había convertido en la examinadora y él, el renombrado doctor con décadas de experiencia, era solo un estudiante sin preparar ante un conocimiento superior. «¿Usted estudió medicina?», preguntó, genuinamente confuso. «No, doctor. Yo estudié la vida.
y la vida me enseñó que la inteligencia no tiene diploma, que la sabiduría no se compra y que la dignidad no depende del tamaño de la cuenta bancaria. Alma cogió su bolso sencillo y se lo colgó al hombro. También me enseñó que cuando se tienen los recursos para resolver un problema, no se pierde tiempo con excusas. Se giró para salir, pero se detuvo a medio camino y miró hacia atrás. Doctor Valdivia, mañana a las 7 de la mañana estaré aquí, con mi nieta. Espero que usted esté preparado para hacer lo que juró hacer cuando se graduó como médico. Salvar vidas, independientemente de quién sea el paciente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Valdivia permaneció inmóvil, mirando a la mujer que caminaba hacia la salida con la misma dignidad con la que había entrado, pero ahora llevando consigo el respeto forzado de todos los presentes. Cuando las puertas automáticas de cristal se cerraron tras ella, el médico finalmente logró moverse. Sus piernas temblorosas lo llevaron hasta una silla, donde se sentó pesadamente, como si acabara de realizar la cirugía más compleja de su carrera. «Alejandro», susurró el doctor Gabriel Torres, uno de los colegas que había presenciado toda la escena. «¿Qué diablos acaba de pasar aquí?» El doctor Valdivia levantó la vista, todavía procesando el giro más impresionante que había presenciado en sus 58 años de vida. «Creo que acabamos de conocer a la mujer más inteligente que ha pasado por esta clínica, y yo acabo de cometer el error más humillante de mi carrera». Miró el dinero todavía esparcido sobre el mostrador, cada billete pareciendo gritarle su arrogancia de vuelta. «Cancelen mi agenda de mañana», le dijo a la recepcionista, que todavía lo observaba con una mezcla de shock y admiración. «Tengo una cirugía que realizar y una lección que nunca más olvidar». Esa noche, el doctor Alejandro Valdivia no pudo dormir. Se quedó despierto, repasando cada palabra, cada mirada, cada momento, de aquella tarde que había cambiado su perspectiva para siempre. Por primera vez en décadas, se sintió pequeño ante la verdadera grandeza. No la grandeza de los diplomas en la pared o del Mercedes clase S en el garaje, sino la grandeza de la dignidad humana que trasciende cualquier diferencia social. Y mientras se preparaba mentalmente para la cirugía más importante de su vida, una pregunta martilleaba en su mente. ¿Cuántas otras almas había subestimado a lo largo de los años? ¿Cuántas oportunidades de aprender, crecer y convertirse en un médico realmente completo había perdido por culpa de sus prejuicios? La respuesta vendría al día siguiente, cuando descubriría que operar a Sofía no sería solo salvar una vida, sino redimir su propia alma. La mañana siguiente llegó con una luz dorada que se infiltraba por las ventanas de la clínica Santa Elena. Pero para el doctor Alejandro Valdivia, esa claridad parecía burlarse de su noche en vela. Había llegado 2 horas antes de lo habitual, no por dedicación profesional, sino porque su casa se había convertido en un ambiente claustrofóbico, donde cada rincón le recordaba su arrogancia del día anterior. Sus manos, normalmente firmes y precisas como bisturís, temblaban ligeramente mientras revisaba los exámenes de Sofía por 5ª vez esa mañana. La resonancia magnética revelaba un glioblastoma de 4 centímetros en el lóbulo frontal izquierdo, una masa que crecía como una sombra malévola en el cerebro de la joven. Era exactamente el tipo de caso que operaba 3 veces por semana, pero esta vez cada detalle de la imagen parecía gritarle su hipocresía. El teléfono sonó y atendió con la voz más controlada que pudo reunir. «Doctor Valdivia, doctor, la paciente Sofía Ramos ha llegado acompañada de su abuela», informó la recepcionista, y mismo a través del teléfono pudo percibir el tono respetuoso que ahora usaba al hablar de Alma. «Están en la recepción». «Tráigalas directamente a mi consulta», respondió, colgando antes de que su voz pudiera delatar el torbellino de emociones que hervía en su pecho.
15 minutos después, la puerta se abrió y el doctor Valdivia sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía era exactamente como la había imaginado al ver sus exámenes. Una joven de rasgos delicados, cabello castaño, que comenzaba a mostrar los efectos de la quimioterapia, pero con ojos que aún brillaban con una determinación férrea por vivir. A su lado, Alma caminaba con la misma dignidad del día anterior, pero ahora había algo diferente en su postura, la confianza de quien había ganado la primera batalla de una guerra mucho mayor. «Buenos días, doctor Valdivia», dijo Alma, su voz manteniendo ese tono calmado que él ya empezaba a reconocer como señal de una inteligencia aguda. «Esta es Sofía, mi nieta». La joven extendió la mano y cuando el médico la estrechó, pudo sentir una fuerza sorprendente en aquellos dedos delgados. «Doctor, mi abuela me contó lo que pasó ayer. Quiero que sepa que no le guardo rencor. Sé que usted va a hacer lo mejor posible para ayudarme». Aquellas palabras golpearon al doctor Valdivia como puñaladas de bondad. Esperaba rabia, resentimiento, tal vez incluso amenazas legales, pero no aquella generosidad serena que hacía que su vergüenza ardiera aún más intensamente en su pecho. «Sofía, yo...» Tragó saliva, luchando por encontrar palabras que pudieran expresar el torbellino de remordimiento que lo consumía. «Necesito pedirles disculpas. Ayer cometí un error imperdonable. Permití que los prejuicios nublaran mi juicio profesional». «Doctor», interrumpió Alma suavemente, «anoche hice algunas investigaciones sobre usted. No solo sobre su formación técnica, sino sobre el hombre detrás del médico. Descubrí que hace 15 años usted operó gratuitamente a un niño de 7 años cuyos padres no podían pagar. Descubrí que financia becas de estudio para jóvenes de bajos ingresos que quieren estudiar medicina. Descubrí que, detrás de la arrogancia de ayer, existe un hombre que ya ha hecho mucho bien en este mundo». El doctor Valdivia sintió los ojos arder. ¿Cómo era posible que aquella mujer, después de haber sido humillada públicamente, hubiera gastado tiempo investigando sus actos de bondad en lugar de buscar maneras de vengarse? «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué hizo eso?». Alma sonrió, y por primera vez desde que la conociera, él vio un genuino calor en esa sonrisa. «Porque cuando alguien va a operar a tu nieta, necesitas conocer no solo sus manos, sino también su corazón. Y descubrir que usted tiene un buen corazón, solo temporalmente perdido en medio del éxito y la presión social». El médico cerró los ojos por un momento, sintiendo como si una carga invisible hubiera sido retirada de sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación renovada en su mirada. «Sofía, voy a explicar exactamente lo que haremos. Voy a usar la técnica de craneotomía despierta, que permite extirpar el máximo del tumor, preservando sus funciones neurológicas. Es un procedimiento delicado, pero tengo absoluta confianza en que podemos obtener el mejor resultado posible». En las 2 horas siguientes, el doctor Valdivia explicó cada detalle del procedimiento con una paciencia y cuidado que lo sorprendieron incluso a él mismo. No estaba simplemente informando sobre una cirugía, estaba compartiendo su experiencia con personas que ahora veía como verdaderamente importantes, no por los números en sus cuentas bancarias, sino por la dignidad y el coraje que demostraban ante el sufrimiento. Alma hizo preguntas técnicas que revelaron el profundo conocimiento que había adquirido en meses de estudio autodidacta. Cuestionó sobre tasas de éxito, posibles complicaciones, tiempo de recuperación, opciones de tratamiento complementario. Cada pregunta era formulada con una precisión que dejaba claro que ella comprendía perfectamente los riesgos y beneficios involucrados. «Doctora Alma», dijo el doctor Valdivia en un momento dado, usando el título de forma respetuosa y no irónica,
Usted debería considerar estudiar medicina formalmente. Raramente encuentro personas con su capacidad de comprensión. Doctor, a los 73 años mi función ya no es acumular diplomas, sino usar la sabiduría que he acumulado para proteger a quienes amo, respondió ella. Además, descubrí que existen formas de curar que van más allá de la medicina tradicional. ¿Cómo así? Alma miró a Sofía, que se había quedado dormida en el sillón durante la explicación técnica, agotada por los medicamentos y la tensión emocional. Ayer, cuando salí de aquí, no fui directamente a casa. Fui al Hospital General de San Pablo, donde Sofía estaba ingresada, y le conté sobre nuestro encuentro. Por primera vez en meses, vi esperanza verdadera en sus ojos. No solo esperanza de cura, sino esperanza de que todavía existen personas dispuestas a reconocer sus errores y a ser mejores. El doctor Valdivia sintió una opresión en el pecho. Usted está diciendo que la cura a veces comienza antes de la cirugía, doctor. Cuando un paciente siente que es verdaderamente visto y respetado, cuando percibe que el médico no está solo tratando un caso, sino cuidando de una persona, la mitad de la batalla ya está ganada. El médico permaneció en silencio por varios minutos, observando a Sofía dormir y reflexionando sobre las palabras de Alma. ¿Cuántos pacientes había tratado como números? ¿Cuántas oportunidades de conexión humana genuina había perdido en nombre de la eficiencia profesional? Alma, dijo finalmente, ¿puedo hacerle una confesión? Claro. Anoche, después de que usted se fuera, cancelé todas mis consultas privadas de la semana. Pasé la madrugada estudiando no solo el caso de Sofía, sino cómo mejorar mi enfoque con los pacientes. Leí artículos sobre la humanización de la medicina, sobre la importancia de la empatía en el proceso de curación, sobre cómo los prejuicios inconscientes afectan la atención médica. Alma asintió, animándolo. ¿Y qué descubrió? Que me había convertido exactamente en el tipo de médico que despreciaba cuando era estudiante. Recuerdo jurar en mi graduación que nunca permitiría que factores externos influyeran en mi dedicación a los pacientes. Pero a lo largo de los años, el éxito, el dinero, el estatus social fueron creando capas de arrogancia que me alejaron de lo que realmente importa. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. ¿Sabe qué fue lo que más me marcó de lo que usted dijo ayer, cuando habló de que la inteligencia no tiene diploma? Durante toda mi carrera, creí que mi conocimiento técnico me hacía superior. Pero usted me enseñó más sobre medicina en 15 minutos que muchos profesores en años de facultad. ¿Qué aprendió? El doctor Valdivia se giró para encararla. Que curar no es solo extirpar tumores o arreglar huesos rotos. Es restaurar la dignidad de las personas, tratarlas con el respeto que merecen simplemente por ser humanas. Usted me recordó por qué me hice médico. En ese momento, Sofía se despertó, sus ojos aún somnolientos pero curiosos. ¿De qué estaban hablando? Sobre la esperanza, respondió el doctor Valdivia, mirando directamente a Alma. Tu abuela me estaba enseñando sobre la esperanza. Sofía sonrió, y en esa sonrisa el doctor Valdivia vio reflejada toda la determinación y sabiduría que hacían a esa familia tan especial. Mi abuela siempre dice que la esperanza no es solo esperar que sucedan cosas buenas, es hacer que sucedan cosas buenas. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó el médico, genuinamente curioso. No rindiéndonos con las personas, respondió Alma simplemente, ni con las otras, ni con nosotros mismos. Ayer, doctor, yo podría haberme rendido con usted después de los primeros 5 minutos. Podría haberme ido, buscado otra clínica, difundido en las redes sociales cómo fui maltratada. Pero elegí creer que existe bondad en todo ser humano, incluso cuando esa bondad está temporalmente perdida. El doctor Valdivia sintió lágrimas formándose en sus ojos y no hizo ningún esfuerzo por contenerlas. Alma, le prometo una cosa.
La cirugía de Sofía se realizará con todo el cuidado, la técnica y el amor que yo pueda reunir. Pero más que eso, usted ha cambiado la forma en que voy a ejercer la medicina por el resto de mi carrera. ¿Cómo así? A partir de hoy, cada paciente que entre en mi consulta será recibido con el mismo respeto y atención, independientemente de su situación financiera o social. Voy a crear un programa de cirugías gratuitas para casos como el de Sofía, y voy a entrenar a mi equipo para que nunca más una persona sea juzgada por su apariencia antes de ser conocida por su esencia. Alma extendió la mano y cuando él la estrechó, el doctor Valdivia sintió que estaba sellando no solo un acuerdo médico, sino un pacto de transformación personal que resonaría por el resto de su vida. A las 6:30 de la mañana siguiente, la Clínica Santa Elena parecía un templo silencioso, aguardando un milagro. El doctor Alejandro Valdivia había llegado antes del amanecer, no por obligación profesional, sino movido por una fuerza que no podía nombrar, una mezcla de redención personal y determinación médica que pulsaba en sus venas como adrenalina pura. Sus manos, que la víspera temblaban de vergüenza, ahora se movían con la precisión quirúrgica que lo había hecho famoso. Había pasado las últimas 6 horas revisando cada detalle de la operación, consultando a colegas internacionales por videoconferencia, preparando a su equipo no solo técnica, sino emocionalmente. Hoy les había dicho a los enfermeros y anestesiólogos reunidos: no estamos solo operando un tumor, estamos operando nuestra propia humanidad. Cuando Alma y Sofía llegaron, el médico las recibió personalmente en la entrada, un gesto que hizo que todos los empleados se detuvieran a observar. La mujer anciana caminaba con la misma dignidad de siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una serenidad que solo proviene de quien confía plenamente en la competencia y el carácter de otra persona. «Doctor Valdivia», dijo ella, extendiendo la mano con firmeza. «¿Durmió bien?» «No dormí ni un minuto», respondió él honestamente, «pero no por ansiedad, por preparación. Su nieta recibirá el mejor cuidado que he ofrecido en toda mi carrera». Sofía, a pesar de la fragilidad causada por los meses de tratamiento, sonrió con una fuerza que iluminó todo el pasillo. «Doctor, anoche soñé que estaba corriendo por los campos de la finca de mi bisabuela. Hace 2 años que no tenía un sueño así». El doctor Valdivia sintió una opresión en el pecho. «Sofía, hoy vas a empezar a transformar ese sueño en realidad». El procedimiento comenzó a las 8 en punto. En el quirófano, el doctor Valdivia trabajó con una concentración y delicadeza que impresionaron incluso a su equipo más experimentado. Cada movimiento del bisturí era calculado no solo por la técnica depurada, sino por el peso de la responsabilidad moral que cargaba. No estaba solo extirpando un tumor, estaba reparando los errores de su arrogancia pasada. Durante las 6 horas de cirugía, Alma permaneció en la sala de espera, sus manos callosas entrelazadas en oración silenciosa. Otros familiares de pacientes la observaban con curiosidad y respeto. La historia de cómo había humillado al director de la clínica se había extendido rápidamente entre empleados y pacientes, convirtiéndola en una leyenda viva dentro de aquellas paredes. «Señora Alma», se acercó una enfermera joven durante un descanso. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Claro, hija mía. ¿Cómo consigue mantener esa calma? Si fuera mi nieta la que estuviera ahí dentro, yo estaría enloqueciendo de desesperación». Alma sonrió con la sabiduría de quien había enfrentado décadas de tempestades. «Querida, cuando vives 73 años, aprendes que la desesperación no cura a nadie. Lo que cura es la fe. No solo la fe divina, sino la fe en las personas. Y hoy tengo fe absoluta en las manos que están cuidando de Sofía». En el quirófano, el doctor Valdivia estaba viviendo el momento más desafiante de la operación.
El tumor estaba más adherido al tejido cerebral de lo que los exámenes habían mostrado, exigiendo una precisión casi sobrenatural para extirparlo sin causar daños permanentes. Sus manos, guiadas por décadas de experiencia, se movían como si tuvieran vida propia, cada corte siendo una pequeña victoria contra la enfermedad y contra sus propios prejuicios. «Doctor», susurró el anestesiólogo, «las constantes vitales están perfectas. Está reaccionando mejor de lo que esperábamos». El doctor Valdivia asintió sin apartar los ojos del campo quirúrgico. En su mente resonaban las palabras de Alma. La cura a veces comienza antes de la cirugía. Empezaba a comprender lo que ella había querido decir. Sofía no estaba reaccionando solo al tratamiento médico, sino al cuidado genuino, al respeto, a la humanización que finalmente estaba recibiendo. A las 2:15 de la tarde, el doctor Valdivia emergió del quirófano con el rostro cansado, pero iluminado por una sonrisa que no aparecía desde hacía años. Alma se levantó lentamente, sus ojos cuestionando silenciosamente el resultado. «Alma», dijo él, retirándose la mascarilla quirúrgica, «conseguimos extirpar el 98% del tumor. Sofía está bien, consciente, y sus funciones neurológicas están completamente preservadas». La mujer anciana cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Puedo verla en unos minutos, en cuanto terminemos los procedimientos postoperatorios». Pero fue Sofía quien sorprendió a todos. Aún en la camilla, siendo transportada a la habitación, abrió los ojos y buscó a su abuela. «Abuela», dijo con voz débil pero clara, «soñé que estaba corriendo de nuevo». Alma sostuvo la mano de su nieta, sintiendo la fuerza regresar a los dedos que habían estado fríos por meses. «Entonces, prepara las piernas, mi niña, porque pronto vas a correr más rápido que el viento». En los días que siguieron, la Clínica Santa Elena se transformó. El doctor Valdivia había cumplido su promesa de cambio, implementando un protocolo revolucionario de atención humanizada. Cada paciente, independientemente de su condición social, era recibido con el mismo respeto y cuidado. Creó un fondo para cirugías gratuitas, financiado parcialmente con sus propios recursos y parcialmente con donaciones de otros médicos inspirados por la historia de Alma. La propia Alma se convirtió en una presencia constante en la clínica, no como paciente, sino como voluntaria. Su sabiduría y capacidad de conexión humana la convirtieron en una especie de puente entre médicos y pacientes de bajos ingresos, ayudando a romper barreras de comunicación y prejuicio. «Doctora Alma», bromeó el doctor Valdivia una mañana, 3 semanas después de la cirugía de Sofía. «Usted está haciendo más por la medicina humanizada que muchos de mis colegas de profesión». «Doctor», respondió ella, organizando unas flores que había traído para las habitaciones. «La medicina no es solo sobre curar cuerpos, es sobre curar almas. Y a veces, quienes más necesitan cura no son los pacientes, sino los propios médicos». Sofía se recuperaba magníficamente. El cabello comenzaba a crecer de nuevo. Los ojos volvieron a brillar con sueños de futuro y sus pasos ganaban firmeza cada día. Había decidido estudiar medicina, inspirada no solo por su experiencia como paciente, sino por la transformación que había presenciado en el doctor Valdivia. «Abuela», le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines de la clínica, «¿sabías que ibas a lograr cambiar al doctor Valdivia desde el primer día?» Alma se detuvo y miró a su nieta con esa sonrisa sabia que se había convertido en su marca registrada. «Sofía, aprendí que toda persona lleva dentro de sí una semilla de bondad. A veces esa semilla está enterrada bajo capas de orgullo, prejuicio o rencor, pero siempre está ahí. Mi trabajo no fue plantar bondad en el corazón del doctor Valdivia, fue solo regar la bondad que ya existía.
¿Y cómo sabías que él tenía esa bondad? Porque nadie dedica la vida a salvar otras vidas si no tiene amor en el corazón. El doctor Valdivia solo se había olvidado de eso temporalmente. 6 meses después, la Clínica Santa Elena recibía una placa de reconocimiento del Colegio de Médicos por la excelencia en la atención humanizada. El doctor Valdivia, durante su discurso en la ceremonia, pidió que Alma subiera al escenario con él. «Esta mujer», dijo emocionado, «me enseñó que la verdadera medicina no está en los diplomas en la pared o en los equipos de última generación. Está en la capacidad de ver a cada paciente como un ser humano completo, con una historia, una familia, sueños y miedos. Ella me recordó por qué me hice médico y me ayudó a convertirme no solo en un médico mejor, sino en un ser humano mejor». Alma, de pie al lado del hombre que había humillado y luego redimido, sostuvo el micrófono con sus manos todavía callosas por el trabajo. «Doctor, la verdadera cura siempre ha sido un camino de ida y vuelta. Cuando usted curó a mi nieta, ella lo curó a usted también. Cuando tratamos a las personas con dignidad, descubrimos nuestra propia dignidad. Cuando ofrecemos esperanza a los otros, encontramos esperanza para nosotros mismos». El público se puso de pie en una ovación, pero Alma no había terminado. «Quiero dejar un mensaje para todos los profesionales de la salud presentes aquí. Nunca juzguen un libro por su portada. La sabiduría puede estar escondida detrás de ropas sencillas. La riqueza puede estar en las manos callosas de una limpiadora. Y la mayor lección de sus vidas puede venir de quien menos esperan». Sofía, que observaba desde el público, sentía el corazón desbordar de orgullo. Su abuela había transformado una tragedia personal en una revolución social, una humillación en redención, un fin en un nuevo comienzo. El doctor Valdivia nunca más fue el mismo. Se hizo conocido no solo por su excelencia técnica, sino por la humanidad de su atención. Creó una fundación que ofrecía tratamiento gratuito a pacientes de bajos ingresos. Entrenó a docenas de médicos jóvenes en el arte de la medicina humanizada y escribió un libro sobre su experiencia, dedicado a la doctora Alma, que me enseñó que curar es un acto de amor y esperanza. Ella continuó siendo la limpiadora multimillonaria más sabia del país, probando todos los días que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de transformar vidas, de ofrecer dignidad a los olvidados y de plantar semillas de bondad en corazones aparentemente endurecidos. La última vez que fue vista en la Clínica Santa Elena, estaba enseñando a un joven residente a atar el cordón del zapato de un paciente anciano que no podía agacharse. «Doctor», le decía ella, «a veces la medicina más poderosa es simplemente preocuparse por el otro. ¿Alguna vez has subestimado a alguien solo por su apariencia? ¿Has perdido la oportunidad de aprender algo valioso porque juzgaste al mensajero antes de escuchar el mensaje? Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesite recordar que la sabiduría puede estar en los lugares más inesperados. Comenta. La dignidad no envejece si tú también crees que toda persona merece respeto, independientemente de su edad o condición social. Recuerda, los mayores tesoros de la vida a veces vienen envueltos en los paquetes más sencillos, y las lecciones más preciosas pueden ser enseñadas por aquellos que menos esperamos.